Buen día para todos. Combinación de corte transversal. Hasta ahora, todo el análisis econométrico que hemos hecho lo hemos implementado a través de un modelo de regresión múltiple usando datos de solamente un corte transversal, es decir, usando datos de un momento dado, de un momento en el tiempo. Casi todas las bases de datos que se han utilizado hasta ahora no contemplan o no tienen en cuenta el factor temporal. Si bien algunas bases se recolectan para diferentes periodos de tiempo, el tratamiento que se le ha dado hasta ahora ha sido solamente para analizarla como un todo, como un modelo combinado, como si fuera una base de datos tomada en un momento dado y no se ha tenido en cuenta el tiempo. Un aspecto fundamental, ¿verdad? Porque las características de los individuos suelen variar con respecto al tiempo. Entonces, la combinación de corte transversal, no sé si lo recuerden, por allá en la clase 1, creo que vimos que la combinación de corte transversal, o más bien, que habían diferentes tipos de datos, ¿no? Corte transversal, series de tiempo, combinación de corte transversal y panel de datos o datos longitudinales. Sabíamos que la combinación de corte transversal, que es lo que hemos visto hasta ahora, pues es el que me recoge información, ¿cierto?, de una muestra de individuos. Los individuos pueden ser hogares, personas, empresas, ciudades, países, en algún momento del tiempo. Entonces, el corte transversal me recoge información de estos individuos en un momento dado en el tiempo. Mientras que la combinación de corte transversal, ¿cierto?, algunas veces algunas bases de datos tienen características de corte transversal, como series de tiempo. Por ejemplo, una encuesta para distintos lugares. Esto puede generar un tamaño de la muestra combinado con los cortes transversales para 2 periodos, o 3, o 4, o 5. Es decir, ¿qué es una combinación de corte transversal? Es una base de datos que me incorpora, además de datos de corte transversal, datos que caracterizan a un grupo de individuos en un momento dado, me incorpora el tiempo, el comportamiento de estas variables en el tiempo. Su análisis es muy similar a cómo se analizan los datos de corte transversal, solo que se deben tener en cuenta las diferencias que las presentan o que presentan las variables, las cuales cambian de un año a otro. Un aspecto importante de la combinación de corte transversal es que no se persigue el mismo individuo a través del tiempo, cosa que sí se hacía o que sí se hace más bien y que vamos a hacer con el panel de datos. Entonces, un ejemplo claro de combinación de corte transversal puede ser, supongan que yo hago una encuesta, ya se los había repetido antes, para el curso de métodos cuantitativos, y siempre la hago todos los años. Entonces, este año se les hice a ustedes, 2021, le hice la encuesta. Ahí tengo un corte transversal, pero también la hice el semestre pasado, 2019-1. O 2019-2. Ahí tengo otro corte transversal, pero tengo las mismas preguntas. Si yo cojo y pego estos dos cortes transversales, pues como por obra de magia voy a tener una combinación de corte transversal. Es una muestra o es una base de datos que va a ser mucho más grande, pero que no me está persiguiendo el mismo individuo a través del tiempo. Estos son individuos diferentes. Aspecto de nuevo que sí se cumple con el panel de datos. Entonces, una combinación independiente de corte transversal se obtiene mediante un muestreo aleatorio de una población grande en distintos puntos del tiempo. Por ejemplo, en cada año se pueden extraer una muestra aleatoria de los salarios por hora, la educación, la experiencia, de la fuerza laboral activa de un país determinado. O bien, en cualquier otro año es posible extraer una muestra aleatoria de los precios de la vivienda, la superficie, el número de baños, en general, de las casas en una determinada zona, o país o ciudad. Desde un punto de vista estadístico, estos conjuntos de datos cuentan con una importante característica, y es que las observaciones son independientes, independientemente muestreadas, son independientes en el tiempo. El individuo de un periodo es diferente al individuo de otro periodo, por lo tanto la información es independiente, es diferente, y eso es importante. ¿Listo? Ese es un aspecto clave también en el análisis de corte transversal. Entre otras cosas, excluye la correlación en los términos de error
para distintas observaciones. Entonces, ¿recuerdan qué es eso de la correlación en los términos errores? Si el error está correlacionado, hay problemas de endogeneidad. Entonces, combinación me ayuda a evitar este problema. ¿Listo? Una combinación independiente de core transversal difiere de una sola muestra aleatoria en cuanto a que es probable que el muestreo de la población en distintos puntos del tiempo conduzca a observaciones que no se distribuyen de modo idéntico. Por ejemplo, en la mayoría de los países la distribución de salarios y educación han cambiado con el tiempo. Entonces, si yo tengo una base de datos, por ejemplo, de nuevo, tengo la base de datos de todos los estudiantes que yo les he dado métodos cuantitativos desde hace 5 años, como la recolecté haciendo encuestas cada semestre. Pero si yo no tengo en cuenta esto, ¿cierto? Pues estoy descuidando un factor importante, y es que las características de esos individuos pudieron haber cambiado con el tiempo. Es decir, cada vez que ingresan los más estudiantes a economía, puede hacer que los grupos de edades cambien. Es decir, puede hacer que cada vez ingresen más jóvenes o personas de estratos más altos. Entonces las características han cambiado a través del tiempo, y si yo no le incorporo a un análisis el factor temporal, pues voy a analizarlo como lo hemos hecho hasta ahora a través de un corte transversal, y esto puede que descuide elementos importantes que me permitan sacar conclusiones mucho más interesantes. Una razón para utilizar una combinación independiente de cortes transversales es que, como ya lo dijimos, el tamaño de la muestra se incrementa. Es diferente que yo tenga información para un momento dado cuando puedo tener información para diferentes momentos. Entonces la muestra se hace muy grande. Al combinar muestras aleatorias extraídas de la misma población, pero en distintos puntos del tiempo, se obtienen estimadores más precisos y estadísticos con mayor potencia de prueba. De nuevo, si la muestra es más grande, mi muestra en teoría va a estar más cercana de la población. Si está más cercana de la población, mis parámetros serán mejores, serán sumamente insesgados, serán más eficientes, y yo puedo sacar conclusiones a partir de datos muestrales, extenderlos a datos poblacionales y será mucho mejor. ¿Listo? Este tipo de combinación es útil a este respecto solo en la medida en que la relación entre las variables independientes y al menos alguna de las variables independientes permanezcan constante con el tiempo. ¿Listo? Pues como se mencionó antes, la utilización de una combinación de corte transversal solo plantea complicaciones estadísticas menores, no tiene mucho problema. Por lo general, para reflejar el hecho de que es posible que la población tenga distintas distribuciones en diferentes periodos, se permite que el intercepto difiera a través de los periodos, que por lo general son años. Esto se consigue fácilmente si se incluyen variables binarias para todos los años excepto uno, el primero, que se elige como año base en la muestra. ¿Qué quiere decir todo esto? Que yo puedo saber de nuevo cuál es el efecto, cuál es la variación de una determinada variable en el tiempo. Me explico. Si yo quiero saber los datos de la fertilidad, yo puedo saber si la tasa de fertilidad en el tiempo ha cambiado o no. Y la fertilidad puede ser mi variable dependiente. ¿Cómo yo hago esto? Incorporando variables binarias que indiquen los años. Pero un aspecto importante también es que yo puedo determinar cómo el efecto de ciertas variables ha cambiado en el tiempo. Por ejemplo, uno puede suponer que hace 40 años el efecto de la educación sobre el salario era mucho más alto de lo que es hoy. ¿Y por qué? Porque hace 40 años la proporción de personas educadas era mucho menor, entonces el mercado valoraba mucho más a la educación de lo que la valora ahora. Entonces puede que el efecto de la educación sobre el salario haya cambiado a través del tiempo, especialmente en este caso haya disminuido, pero eso no lo puedo hacer si yo estimo un modelo como corte transversal. Tengo que estimarlo a partir de una combinación de corte transversal. Aspectos como ese se pueden evaluar si el efecto de una variable ha cambiado o no a través del tiempo. Eso es importante para temas de política pública. Por ejemplo, podemos determinar si el efecto de tener un computador ha cambiado o no sobre el rendimiento académico. ¿Estamos? Posiblemente hace algunos años, ¿cierto?, cuando el acceso al computador y al internet era menos frecuente, pues su impacto era mucho mayor. Quizás hoy no lo sea tanto. Entonces es posible que esto haya cambiado con el tiempo. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿cierto?, para tratar de entender mucho mejor unos ejemplos aplicados de lo que es la combinación
de corte transversal. Entonces vamos a jugar con este ejemplo de Walters, ¿de acuerdo? Este ejemplo de Walters pues es de la base de datos llamada CPS78-85. Está subida en el Sakai para que la puedan bajar y estimar, ¿de acuerdo? Entonces digamos que la idea de esto es determinar, eso es una ecuación de salario para determinar cómo el efecto de la educación o cómo la diferencia entre salarios entre hombres y mujeres ha cambiado con el tiempo o no. En este caso, pues la educación está en función de ¿qué? De la constante de I85, ¿cierto? Eso es una AMI que me indica 1 si es del año 85 y 0 si es del año 78. Entonces, se tiene información para dos periodos de tiempo, 1978 y 1985. EDUC, eso sería la interacción de EDUC con el año 85. ESPER al cuadrado. Union es si pertenece a un sindicato o no. Female, 1 si es mujer, 0 si es hombre. Y la interacción entre female y male. ¿Listo? Y el error. Entonces, la idea es determinar varias cosas. Uno puede ver varios aspectos con este modelo. Primero, si el logaritmo del salario ha cambiado a través del tiempo o no. ¿De acuerdo? Segundo, si el efecto de la educación ha cambiado, o si el efecto de la experiencia, o si pertenecer a un sindicato, o si el efecto del género ha cambiado o no. Eso es especial para mirar temas de discriminación por salario, ¿no? Uno puede determinar si hay discriminación, si los hombres ganan más que las mujeres, y si esa discriminación se ha mantenido o no con el tiempo. Entonces, para eso vamos a ir a la base de datos, hacemos una descripción a la base de datos. Como le dije, tenemos la educación, si vive en el sur, si vive en el norte-sur, si es mujer, si está casado, la experiencia potencial, ¿cierto? La experiencia al cuadrado, si pertenece a un sindicato, el logaritmo del salario, la edad, el número, el año y una AMI de tiempo como tal. Vamos a suponer que tenemos esta base de datos, pero que no sabemos, ¿cierto? Pero que no sabemos que corresponde a un periodo de tiempo. Entonces, para eso vamos a estimarla, vamos a estimar una regresión normal, ¿cierto? ¿Entre quién? Entre el logaritmo del salario, ¿cierto? Entre la educación, entre la experiencia al cuadrado, si pertenece a un sindicato, si está casado, ¿cierto? Y si es mujer. Creo que no se me queda nada importante por fuera. Es un modelo sencillo. Todas las variables son significativas excepto Murray. Entonces puedo volverlo a estimar y puedo sacar Murray del modelo, ¿cierto? Y si se quieren, se puede incluir sur, ¿de acuerdo? Eso es importante, ¿no? Si es negro. Si no es blanco, perdón, es decir, si es negro. Y ya ajusta un poco mejor, ¿de acuerdo? Entonces tenemos un modelo para 1084 datos, una prueba f de tanto, un r cuadrado de 30,42, ¿cierto? Esto que me indica que la variación del conjunto de mis variables explicativas me explican el 30,42% de la variación del salario. Todas las variables son significativas, sur es al 5%, si no es blanco, o si es negro más bien, al 5%, este es al 10%. Y como siempre, ¿no? Es un modelo de log nivel, pero un año adicional de educación, el salario me aumenta en 8,62%, pero un año adicional de experiencia, el salario me aumenta en 3,26%. La experiencia al cuadrado me indica los retornos decrecientes de la experiencia. Si pertenezco a un sindicato, el salario me aumenta en 13,79%. Si vivo en el sur, el salario me disminuye en 5,93% con respecto a otra zona del país o de la ciudad o la región. Si es negro, el salario disminuye en un 9,9%. Y si es mujer, el salario disminuye un 24,9% en comparación con los hombres, ¿no? Las mujeres ganan un 24,9% menos que los hombres, los negros ganan un 9,9% menos con respecto a los demás. Esta es la estimación si fuera para un
momento dado, si se analiza como si fuera una estimación de corte transversal, sin combinación de corte transversal, ¿de acuerdo? Estamos descuidando el efecto temporal, fíjese, el efecto de la educación puede cambiar a través del tiempo, el efecto de female también puede cambiar a través del tiempo y eso lo estamos descuidando. Vamos a guardar este resultado, ¿cierto? Con el comando estimate store y le vamos a poner corte transversal, CT, ¿listo? Le vamos a dar OK. Y él ya se va a guardar automáticamente. Y podemos estimar esta regresión, decirle, hey, quiero que me la estime solamente para un periodo, ¿de acuerdo? Para el año base, que es el año 1978, por eso le ponemos I85 igual a 1, ¿cierto? ¿Y qué me va a salir? Pues me va a salir algo muy parecido, ¿cierto? Muy parecido al general. Y también lo voy a guardar, todas son significativas y lo voy a guardar, ¿listo? Y a esta le voy a poner estimate store corte transversal 1978. Y también quiero estimarlo, ¿listo? Para el año, aquí cometí un error, ¿cierto? Si le puse 1985, 1 quiere decir que me va a estimar para el año 1985. Este estimate, vamos a volver a correr la última regresión, esta otra vez, ¿de acuerdo? Y voy a volver a correr esto, el estimate store, pero lo voy a poner en 1985, muy bien, ¿listo? Y ahora sí, vuelvo a correr la estimación y en lugar de 1 le pongo 0 para que me tenga en cuenta la estimación del año base, ¿no? Que es 1978. Lo estimo, este es nuestro modelo. Fíjense que ya ahí cambia una variable, no es significativa, pero igual dejémosla. Y esta estimación y el estimate store para el año 1978. Ahora vamos a presentar los tres resultados, ¿no? Para eso escribimos estimate table, ¿cierto? CT es el nombre de la primera regresión, que es total. CT 1978 es el nombre de la regresión para el año 78. Y CT 1985 es el nombre para el año 1985, ¿no? Star para que salgan las estrellitas de la significancia. También quiero que me muestre el R cuadrado de la prueba F. ¿Listo? Entonces corren esta línea. Recuerden, tuvieron que haber guardado estos resultados, ¿no? Esto. Aquí ponen los nombres que le pusieron tal cual, igualitos arriba, cuando escribieron estimate store y el nombre, lo van a correr. Entonces, estos son los resultados de los tres modelos. Las estrellitas me indican el nivel de significancia, el R cuadrado, ¿cierto? Y la prueba F. Entonces, fíjense, para la educación, por ejemplo, el efecto de la educación sobre el salario, para los 2 años en conjunto combinados, total, por así decirlo, fue de 8,6%. Fíjense para el año 78 cómo fue, de 7,5%. Y fíjense cómo aumenta para el año 85. ¿Lo ven? Fíjense female, fíjense esto tan interesante, al igual que negro, ¿cierto? Fíjense que el efecto conjunto, cuando no se tiene en cuenta el tiempo, es de 24%. Y ahí uno puede estar concluyendo, ¿cierto? Que las mujeres ganan un 24,7% menos que los hombres. El tema es, ¿cierto? Y en 1978 las mujeres ganaban un 30,58% menos. Pero ¿qué pasó en el 85? Esa diferencia bajó de 30 a 23. En el 85 las mujeres ganaban un 23,48% menos. Esa discriminación bajó. Y yo estaba concluyendo que era de 24. La combinación de corte transversal, y eso que todavía no hemos empezado a estimarla como tal, me permite ver estos cambios. Miremos las personas negras. También, ¿no? En el 78, un negro ganaba 15,52% menos de salario que los demás, mientras que en el 85 esa diferencia bajó de 15 a 10, ¿no? Un negro ganaba 10,7% menos. ¿Listo? Ahora sí, si quiero estimar el modelo de combinación de corte transversal, ¿cierto? Pues entonces puedo empezar por el modelo mucho más simple y decir, vamos a hacer una regresión entre quién. Ya lo sabemos, ¿cierto? Creo que está por aquí arriba, la primera regresión. Esto, ¿cierto? Pero entonces vamos a incorporarle una variable que sea el tiempo.
I85. ¿Qué es I85? Es una AMI en donde me indica 1 si pertenece al año 85, 0 si pertenece al año base, que es el año 78. Y estimo este modelo. ¿Listo? R cuadrado de 43 y demás. La pregunta es ¿cómo interpretamos esto? ¿Qué es I85? I85 es la variación de la constante de la variable dependiente. Me explico. El beta 0, ¿qué es? Es la constante de la dependiente, ¿no? En este caso el beta 0 será el salario promedio para el año base, es decir, para el año 1978. Es el salario promedio. Mientras que I85 es una AMI que es 1 igual al año 85. Esto es la variación de la constante. Quiere decir que en el año 85 el salario promedio aumentó, porque el signo es positivo. ¿Cuánto aumentó? 0,39 más, ¿cierto? Aumentó más que el año base. Para yo poder saber entonces cuál es el salario promedio, tengo que sumar los dos. Lo que pasa es que este modelo no me dice mucho porque la variable dependiente está expresada en logaritmo. Pero si la expresamos sin logaritmo, creo que no, aquí no se va a poder porque la base de datos no contiene la variable sin logaritmo, ¿cierto? Esta es la variable wage puntualmente, entonces no la podemos estimar. Entonces aquí no puedo ver puntualmente eso, pero en el ejemplo que vieron con la monitora, ahorita con otro ejemplo quizás lo podamos aclarar mejor. En el ejemplo que vieron con la monitora de fertilidad, la variable dependiente era la fertilidad y los años me incorporaban el cambio de la fertilidad a través del tiempo. ¿Listo? Entonces, otro efecto que yo puedo ver es saber, ¿cierto? Es saber si a través del tiempo el efecto de la educación ha aumentado o no, ha variado o no. Para eso, entonces yo tengo que generar una nueva variable que le voy a llamar educ, por ejemplo, ¿cierto? Educ I85, ¿cierto? Que va a ser igual a ¿quién? A la educación por la variable I85. ¿Qué es lo que hace esto? Esto lo que hace es dármele valores, el valor original de la educación, como se multiplica por 85 que tiene 1 y 0, entonces cuando lo multiplica por 1 me va a dar igual, cuando lo multiplica por 0 pues me va a dar 0, entonces lo que hace es conservarme la educación del año 85. ¿Para qué? Para compararla contra los ceros, es decir, para compararla contra la educación del año 78. Cuando voy a estimar el modelo, entonces puedo quitarle este i, ¿cierto? Por ahora. Y meto la educación más la nueva I85. ¿Listo? Y la estimo. ¿Y qué es esto? Entonces, tenemos la educación desde el 85, la experiencia y demás. Vamos a analizar nuestro parámetro de interés, que es la educación con el 85. En este caso, edu, ¿qué me está midiendo? Entonces, debido a que metí una variable de educación a través del tiempo, debido a que metí esta educación, en este caso, educ me está midiendo el tamaño o el efecto, perdón, de la educación sobre el salario en el año base, es decir, en el año 78. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cómo lo analizo? Por un año adicional de educación, ¿cierto? Un individuo se gana 6,71% más, ¿cierto?, de salario en el año 1978. ¿De acuerdo? 1978. La pregunta es, ¿qué me está midiendo edu I85? Me está midiendo la variación del efecto de la educación. Es decir, que en el año que en el año 1985 un año adicional de educación me incrementaba el salario en 3% adicional que en el año 1978. La variación del efecto. Entonces, en el año 85 el efecto de la educación era un 3% mayor que en el año 78. La variación del efecto. Pero si yo quiero saber entonces cuál es el efecto de la educación en el año 85, ¿qué tengo que hacer? Pues sumar los dos parámetros, ¿cierto? Eso me da
0,097. Sumo estos dos. Entonces, de nuevo, ahora sí, en el año 85, un año adicional de educación me incrementa el salario en 9,7%. Lo sumo y lo multiplico por 100. Mientras que en el año 78, que es el base, un año adicional de educación me incrementaba el salario en 6,7. ¿La variación cuánto es? Pues la diferencia, que es 3%. ¿Claro? Entonces fíjense cómo puedo ver que el efecto de la educación cambió en el tiempo. Eso es importantísimo, porque sí puedo priorizar en darle importancia a una variable o no. Pero miremos, por ejemplo, otro caso. Vamos a sacar esto por ahora. Ahora las metemos todas a ver qué pasa. Miremos otro caso. Vamos a generar, ¿cierto? Y miremos qué ha pasado con la diferencia de salario entre hombres y mujeres a través del tiempo. Vamos a generar una variable que se va a llamar female, ¿cierto? Y 85. Y va a ser igual a ¿qué? A female por y 85. Y de nuevo, ¿qué es lo que me hace esta variable? Me saca aparte, ¿cierto? Me saca aparte los female, que son 1, que son mujeres del año 85, y me los compara contra los 0 del año base. Estimo nuestro modelo, saco esto, ¿cierto? Y le meto aquí female. Olvidé decirles cómo se analizaban las demás variables del modelo anterior, que es este que está acá, ¿cierto? Entonces, esta es la educación de nuevo del año base, esta es la variación. Pero ¿estas qué son? Estos son variables que me miran el efecto conjunto, combinado de los 2 años, no del año base, ni tampoco del año 85, sino combinado de los dos, ¿listo? Es como la regresión combinada, ¿de acuerdo? De nuevo, este modelo, miremos qué pasa con female. Este female que me indica la diferencia de salarios entre hombres y mujeres, ¿cuándo? En el año base, es decir, en 1978, ¿cierto? Sí, 1978. ¿Y esto qué es? La variación de la educación, ¿cierto? En el año 85. Por lo tanto, ¿qué me está diciendo? Que en 1978 una mujer ganaba 48% menos de salario que un hombre. 48% menos de salario que un hombre. ¿Qué pasó en 1985? Y el parámetro de I85 que me indica, pues la variación de ese parámetro. Quiere decir que ya ese parámetro no es de menos 48, sino que en este caso disminuyó, o sea, aquí en negativo. Quiere decir que esta diferencia, al esto volverse positiva, quiere decir que disminuyó esa diferencia a través del tiempo. ¿En cuánto disminuyó? En 0,43. Y entonces yo puedo incorporar en esta variable pues los demás efectos, ¿cierto? Podemos incorporar la constante y podemos incorporar el efecto de la educación. Eduqui 85. Podemos estimar ese modelo, ¿listo? Y ya un poco más real, porque las variables combinan un poco mejor. Esto es el R cuadrado dio 4340. Bueno, esto ya no es significativo, no pasa nada. La educación para el año 1985 fue de 7,25%. ¿Listo? Mientras que la variación de la educación fue de 1,8, quiere decir que el efecto de la educación aumentó en 1,8 en el año 85 con respecto al año 78. En conclusión, la educación del año 85 es muchísimo mayor a la del año 78. ¿De acuerdo? ¿Cuánto mayor? En 1,8. Por lo tanto, en el año 85 la educación es de aproximadamente 8 o 9%. Con female pasa algo parecido, ¿no? Y es que en el año 78 una mujer ganaba un 30% menos de salario que los hombres. En el año 85 esa diferencia disminuyó. ¿En cuánto disminuyó? En 7%, en 7,3%. Entonces quiere decir que en el año 85 una mujer ganaba 30 menos 7, ¿cierto? Ganaba 22% aproximadamente, 22% menos que los hombres. Ya no 30, sino 22, es decir, un 7% menor. Entonces eso me lo permite ver combinación de corte transversal, ¿cierto? Cambios del efecto a través del tiempo. Sumamente importante. Cambios del efecto a través del tiempo. Bueno, esta interacción no me da significativa, capaz
que se está correlacionando con algunas variables, no sé, por ejemplo, saquemos del modelo blanco, negro, perdón, ¿cierto? Y bueno, ya bajó un poco más y capaz que hay variables que por ahí no ajustan mucho. Uno puede sacarlas del modelo y van a ajustar. Por ejemplo, sacamos la constante y ya ajustó mucho mejor, ¿de acuerdo? Ya ajustó mucho mejor. Finalmente, vamos a trabajar con esta base de datos. Es una base de datos de las pruebas saber. Es una base de datos muy interesante que la hemos recolectado para un conjunto de años. Desde el año 98 hasta el año 2013 tienen los resultados de las pruebas de matemáticas y un conjunto de variables. El objetivo es determinar cuáles variables afectan el rendimiento académico, ¿cierto? Y uno puede mirar, por ejemplo, si esos promedios han cambiado o no a través del tiempo. Entonces tenemos variables como el género, computadora en casa, internet en el hogar, servicio de TV, si el estudiante trabaja, si paga pensión, el sector, ¿no? Público-privado, si presentó la prueba antes, bueno, el resultado en matemáticas, la edad, el área donde reside el individuo, la educación del papá, la educación de la mamá, como variables DAME o binarias, los estratos socioeconómicos, los niveles de ingresos familiares, las jornadas, ¿cierto? Y el logaritmo de las matemáticas. Por aquí vamos a estimarlo con la variable en niveles, que es la prueba en matemáticas, para ver el efecto de la constante. Entonces fíjense que aquí no hay variables de tiempo creadas. Uno puede estimar una regresión normal, ¿cierto? Una regresión entre matemáticas y entre, por ejemplo, el género, el computador, internet, servicio de TV, estudiante trabaja, si paga pensión, sector del colegio, la edad, por aquí estaba, se presentó la prueba antes, ¿cierto? Y bueno, acá hay un poco de variables que se pueden meter, ¿cierto? Entonces tenemos estrato bajo, medio y alto. Bajo es estrato 1 y 2, medio es 3 y 4, alto es 5 y 6. Uno debe meter, como hay 3 binarias, debe meter 2 y deja una por fuera. Metemos estrato medio y estrato alto. Y dejemos así para que no nos salga algo tan largo. Y lo estimamos, ¿cierto? Un R cuadrado del 1340%, todas son significativas, ¿cierto? ¿Qué me está indicando esto? Que el género, ¿cierto? Que es 1, que son los hombres sacan en promedio 3 puntos más que las mujeres. Los que tienen computador sacan 1,97 puntos más que los que no tienen computador. Si tienen internet sacan 0,64 puntos más que los que no tienen. Si tienen servicio de TV en el hogar sacan menos puntaje, menos 0,064 puntos, igual es pequeño. Si el estudiante trabaja saca 1,54 puntos menos. Si paga pensión en el colegio, sacan 0,36 puntos más que los que no pagan pensión. Si es del sector privado, sacan 2,3 puntos más que los del sector público. La edad, a medida que aumenta la edad, saca menos puntaje, ¿cierto? Por un año adicional de edad saca 0,34 puntos menos. Si presentó la prueba una vez previamente, con antelación, saca 1,6 puntos más. Conviene presentar la prueba antes. Si es de estrato, estos son estrato bajo y estrato alto. Entonces, estos se van a comparar contra la variable que se omitió, que en este caso, ¿cuál es? Estrato bajo. Estrato medio, estrato alto. ¿Qué quiere decir esto? Que los individuos de estrato medio sacan 2,73 puntos más de los de estrato bajo. ¿De acuerdo? Y los de estrato alto sacan en promedio 6,65 puntos más, porque es positivo, de los de estrato bajo. Y la constante que en este caso que me está indicando, está indicando el valor promedio de matemáticas. Entonces, el promedio de matemáticas para todo el periodo fue de 47,93. Fíjese que no tenemos años. Se está analizando como un todo, como un modelo de regresión. Pero esta variable contiene varios años. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Entonces, podemos mirar si el efecto, por ejemplo, de matemáticas a través del tiempo ha cambiado o no. Para eso, ¿qué hacemos? Generamos variables dummies de años, ¿no? Entonces decimos, y el primer año, ¿cuál es? 2008, generemos 2009 para dejar por fuera 2008 porque es contra quien analizamos. Y 2009
es igual a 0, luego le decimos reemplazar, ¿cierto? Replace, ¿en quién? En la recién creada y 2009, el valor de que D1, CYR, ¿cierto? Que es la variable de año, es igual a 2009, ¿de acuerdo? Que es como está constituido. Y le doy Enter. Y copiamos a Replace, ¿cierto? No era Replace, sino Replace. Ahora sí. Y tengo 90.000 datos, ¿cierto? 90.000 datos, 90.629, 90.620. Y hago lo mismo con las demás variables. Entonces, le doy en general, pongámosle aquí 2010, ¿cierto? Igual a 0. Cuando le den reemplazar, aquí le cambio 2010. Y aquí le cambio 2010, ¿listo? Y así lo voy a hacer con 2011. Reemplazar 2011. Así lo voy a hacer con 2012. Y en reemplazar con 2012. A ambos lados, no lo olviden. Con 2013. Perdón, me faltó primero generarla, ¿cierto? Generar 2013 igual a 0, reemplazar 2013. 2013 y creo que ese era el último año, ¿no? 2013, sí, y ya tengo todos los años. Entonces ahora yo puedo decir, vamos a ver cómo cambia el efecto a través del tiempo. Entonces, ¿a dónde voy? De nuevo estimo el modelo original, ¿cierto? Que era este. Y aquí, para que me quede un poco más entendible, al pie de matemáticas le voy a poner todas las variables DARWIN. Desde I85, igual pueden escribirlas una por una, hasta I2013. Y le doy Enter, ¿listo? Y ese es mi modelo. Fíjense que son significativas, quiere decir que los cambios han sido favorables. R cuadrado de 14% y ¿qué vemos acá? Este es nuestro modelito, nuestro querido modelito, nuestro bonito modelito, ¿listo? En este caso la constante que me está indicando, aquí arriba que me indicaba el promedio para todo el periodo, desde 2008 a 2013. En este caso la constante, como metí estas variables que son dummies de tiempo, me está indicando es el resultado promedio de las pruebas a ver o del resultado de matemáticas. ¿Para cuándo? Para el año más, es decir, para el año 2008. Quiere decir que en el año 2008 el promedio de la prueba fue de 46,78. ¿Listo? Esta constante. ¿Qué me indica 2009? La variación del 2009 con respecto al 2008. Quiere decir que en el 2009 los individuos sacaron 0,13 puntos más. Ojo, 0,13 puntos más que en el 2008. Entonces, este no es el promedio del 2008, del 2009, perdón. No, este no es el promedio del 2009. Esta es la variación del promedio en matemáticas del 2009 con respecto al 2008. ¿Listo? Entonces, quiere decir que, o la pregunta es, ¿cuánto es el resultado del 2009? ¿Cuál es el promedio? Pues tengo que sumarlos, ¿no? Tengo que sumarlos. 46,78 más la variación 0,1372, quiere decir que en el 2009 el promedio fue de 46,91. ¿Cuánto fue en el 2010? Entonces, en el 2010 los individuos sacaron 1,03 puntos más, ¿cierto? 1,03 puntos más que en el 2008. Entonces, ¿cuánto fue cuál fue el promedio de 2010? De nuevo, 46,78 más, ¿cuánto fue el parámetro de 2010? 1,035. Quiere decir que en el 2010 los individuos sacaron 48,15. ¿Listo? En el 2011 sacaron 3 puntos más, ¿cierto? Que en el 2008. ¿Cuánto sacaron? 3 puntos más, pues casi que 50 y piola puntos. En el 2012 sacaron 2 puntos más y en el 13 1 punto más. ¿Esto qué permite? De nuevo, que la constante varíe. Entonces, esta será la variación de la constante, en este caso de qué? De la variable dependiente. Fíjense lo interesante.
Aquí puedo ver si el promedio ha cambiado a través del tiempo y efectivamente ha cambiado, ha aumentado a través del tiempo. Siempre aumenta, ¿listo? Este pues será el efecto que del género para todo el promedio, efecto del computador y de todas las variables, ¿para qué? Para todo el promedio, ¿listo? Para todo el periodo. Entonces, interesante eso. Otro tema interesante que puedo ver es mirar si el efecto de una variable ha cambiado a través del tiempo. Por ejemplo, miremos género. Género, o sea, siempre se dice que las mujeres son mejores para el lenguaje, las pruebas lo dicen, sacan siempre más que los hombres, y los hombres son mejores para matemáticas. Ojo, no lo digo yo, las pruebas lo dicen. Y aquí, ¿qué me está diciendo? Efectivamente que los hombres, que es el 1, ¿cierto? Sacan 3 puntos más en matemáticas que las mujeres. La pregunta es, ¿esa diferencia se ha mantenido en el tiempo o ha disminuido con el tiempo? ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que generar, ¿qué? Variables dummy, ¿cierto? Entre el género y los años para poder saber. Entonces voy a generar variables dummy, voy a generar, ¿cierto? Género, pongámosle gen para avanzar más rápido, ¿cierto? Gen 09, ¿cierto? Que es el género del 2019, igual a ¿qué? Igual a la variable género por la dummy de tiempo que creamos, que es i 2009, ¿listo? Le damos OK y ahí se generó. Luego le digo, quiero que me genere gen igual a 10, ¿cierto? Género igual a 10, igual a género por 2010. Y así de manera sucesiva, ¿no? Gen 11 por género del año 11. Gen 2, y aquí me equivoqué, ¿cierto? Porque no cambié el año, entonces tengo que borrarla, drop, y voy a borrar gen 12, ¿listo? Porque me equivoqué, no le cambié el año. Y vuelvo y la estimo. Gen de 2012 igual a género por el año 2012. Y finalmente gen de 2013 por el año del 2013. ¿Listo? Y la incluyo. Y ahora estimo nuestro modelo. Entonces vamos a nuestro modelo original, ¿cierto? Es este. Le puedo borrar esto si quiere. Y le pongo aquí al pie de género las demás variables recién creadas, ¿cierto? Y 09 rayita, gen 09 rayita, gen 13. Y lo voy a enter. Y mira qué bonito, ¿cierto? En este caso, género que me está mostrando. Entonces, para todo el periodo de estudio, los hombres sacaban 3 puntos más que las mujeres en promedio. ¿Qué pasó con este género? Este género es ¿qué? Es la diferencia ¿para cuándo? Para el año base, ¿cierto? Para el año 2008. En el 2008, los hombres sacaban 1,42 puntos más que las mujeres. ¿Cómo así? ¿Qué conclusión rápida podemos sacar mirando estos parámetros? Si todos son positivos quiere decir que se van a sumar a este, ¿cierto? ¿Qué conclusión podemos sacar? Que la diferencia en el resultado de matemáticas a nivel de género ha aumentado con el tiempo. Ojo, ha aumentado. Los hombres cada vez sacan más puntajes en matemáticas que las mujeres. En el 2008... un hombre sacaba 1,42 puntos más en matemáticas que una mujer. ¿Qué pasaba o qué pasó en el 2009? Los hombres, ¿cierto? Sacaron 0,32 puntos más que las mujeres con respecto al año 2008. Quiere decir que la variación fue positiva. Entonces, si uno suma estos dos, ¿cierto? Puede decir que en conclusión, en el año 2009, un hombre sacó en promedio 1,7 puntos más en el resultado de matemáticas que la mujer. ¿Y qué pasó en el 2010? Esa diferencia fue de 1,39 más. Se incrementó más. Quiere decir que, ¿cómo hallo el efecto de 2010? Pues entonces tomo 1,422, que es la del año base, más 1,39. 3, ¿cierto? En el año 2010 un hombre sacó en promedio 2,85 puntos más en matemáticas que la mujer. ¿Y qué pasó en el 2011? La diferencia se hizo aún más grande, ¿cierto? Porque sería 4, sumo este con este, me daría 4,5. 4,59. En el 2011 un hombre sacó 4,59 puntos más en promedio que la mujer en matemáticas. Y ya después, pues bajo un poco, pero igual,
en todos los periodos fue mayor con respecto al año base. ¿Listo? Entonces fíjense la multitud de cosas que puede uno hacer, ¿cierto? Con este tipo de modelos. Pues mira si esos efectos han cambiado a través del tiempo o no. Esta base de datos es muy interesante, es una base de datos muy completa, como ya lo dije antes, tiene información a través del tiempo para diferentes individuos, por eso es que es una combinación de corte transversal porque estamos uniendo varios cortes transversales en uno solo. Pero lo más relevante es que uno puede mirar el efecto, puede analizar cuál es el efecto de diferentes variables en el tiempo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es organizar el grupo, todos los estudiantes más o menos en 6 grupos. Va a estar subido un archivo Excel en donde se van a mostrar o se van a diseñar cuáles fueron los grupos. Esto no quiere decir que el trabajo vaya a ser grupar, no, el trabajo es individual, sino que pues no hay tantas variables para todos, ¿no? Y la idea es ver el efecto de casi todas las variables, en este caso sobre el rendimiento académico. Entonces se van a organizar en 6 grupos, a cada grupo se le va a asignar una variable en específico. De nuevo el trabajo es individual, pero a cada grupo se le va a asignar una variable para que todos los que están ahí metidos trabajen con la misma variable, ¿sí? Lo interesante es ver cuál es el efecto temporal de esta variable sobre el rendimiento académico. ¿Listo? Eso por un lado. Pero además también todos van a incluir el resto de variables, ¿de acuerdo? Incluida el rendimiento académico del papá, el rendimiento académico de la mamá y las variables que indican el estrato. ¿Listo? La idea es que cada grupo vea el efecto diferenciador de una variable de la que se le asignó sobre el rendimiento académico. Recuerden, es individual, ¿de acuerdo? Solo que todos los integrantes de ese grupo van a trabajar con la misma variable. Y el resto van a incluir a todas las demás variables, ¿de acuerdo? Pero el efecto temporal solamente va a ser de esa variable. Muchas gracias.